Hola mis queridos hermanos. Eh, Hoy me ha tocado a mí el sermón y le llamé Consejos del Padre. Está basado en Proverbios 4 del 20 al 27. Procederé a su lectura. Proverbios 4 del 20 al final. Dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Nosotros, como padres, podemos pensar en qué es lo que deseamos para nuestros hijos y a la vez como hijos podríamos pensar qué quieren nuestros padres de nosotros. Ahora, Dios es nuestro Padre y podríamos preguntarnos qué espera de nosotros, cómo deberíamos ser como hijos. Y este proverbio es bastante práctico en este sentido para que nosotros pongamos atención a ciertas cosas que nos quiere comunicar. Muchas veces pensamos en qué es esto, qué es lo que se persigue con cada una de las palabras. Y muchas veces no ponemos atención a algunas de ellas y otras veces son casos en que ponemos mucha atención. Por ejemplo, eh, siempre tendemos a recordar las últimas palabras, tanto así que incluso se han hecho bromas y chistes al respecto, como por ejemplo de aquel padre comerciante que está ya en sus últimos momentos y tiene alrededor a su esposa y sus 3 hijos y empieza a preguntar: esposa, esposa, ¿estás aquí? Y ella dice: sí, amado, estoy aquí. Luego dice: Rubén, tú, el mayor, ¿estás aquí? Sí, padre, estoy aquí. Jairo, tú, el menor, ¿estás acá? Sí, padre, estoy acá. Rodrigo, tú, mi hijo del medio, ¿estás acá? Sí, padre, estoy acá. ¿Y quién está en el negocio? Eh, y claro, nosotros podemos pensar en que siempre estas palabras pueden llegar a ser las más importantes, como el último consejo, lo último que dijo antes de fallecer. Eh, Sin embargo, en, en este proverbio, nosotros nos encontramos eh, con varias cosas. La primera, como les comentaba, es el estar atento. La segunda nos llama a guardar nuestro corazón. Y lo tercero es eh, mirar e ir hacia adelante sin desviarnos. Entonces, ¿qué significa esto de estar atento? ¿A qué deberíamos estar atentos? Bueno, primero que nada, estar atentos es lo que también se denomina dentro de la Biblia, en varios casos, el oír, el prestar atención, el inclinar el oído, como dice este pasaje. Y no tan solo el escuchar, como quien escucha algo, como un perro ladrando o un sonido en la calle, sino que estar atento significa justamente el prestar atención y retener eso que se dijo. Eh,
Recordemos, por ejemplo, cuando estaba hablando de las bendiciones de la obediencia en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 7:12, que comienza justamente por haber oído estos decretos, haberlos guardado y haberlos puesto por obra. Y esto era lo que se le pedía al pueblo de Israel, que estuvieran atentos justamente a la ley de Dios, que la guardaran, no como tener guardadas las tablas de la ley propiamente tal, sino de recordarlas, de tenerlas en mente, de poder traspasarlas de los padres a los hijos, de poder conversarlas entre ellos, de poder poner en práctica cada una de las cosas que se estaban diciendo. Entonces, en este sentido, eh, estar atento es justamente el primer paso para poder obedecer. No podemos obedecer si no estamos atentos. Porque, como hablábamos con los niños el otro día, si la mamá los mandaba a bañarse, eh, podía ser que ellos escucharan y no prestaran mucha atención y siguieran jugando. O podían escuchar y recordar que la mamá los mandó a bañarse, pero no hacerlo. Y eso tampoco estaban siendo obedientes. Pero el primer paso para poder ser obediente es justamente el prestar atención. No el hecho que entre por un oído y salga por el otro, sino que el poder retener lo que se dijo, la instrucción que se dio. Entonces estar atento en este caso a la palabra de Dios es poder justamente poder leer, poder escuchar, poder estar eh, analizando qué es lo que está en su palabra y al mismo tiempo poder recordar, meditar en ello y, y rumiar, por decirlo de alguna forma, cada uno de los consejos que están en ella. Estar atento también nos va a servir para no caer, porque si vamos caminando por la calle y vamos atentos a qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo más probable es que nos demos cuenta si es que hay un palo atravesado, o si es que está un poco más levantado el siguiente paredón de la vereda, o si es que hay un hoyo. Entonces, el hecho de ir atento también permite no caer. Y asimismo nos permite no caer en nuestras tentaciones o nuestra eh, propia seducción hacia el pecado. Y eso es algo que nos lleva justamente hacia el segundo punto, que es el hecho de guardar el corazón. ¿A qué se refiere con el término corazón? Se refiere justamente dentro de la Biblia en general a nuestra mente, a nuestros sentimientos, a nuestra voluntad. Y nosotros podemos llegar y pensar que eh, somos en general más o menos buenas personas, tratamos de hacer lo bueno. Sin embargo, a la luz de la escritura, nosotros podemos darnos cuenta de cómo es el corazón del ser humano. Cómo es este corazón después de que fue contaminado con el pecado. Podemos leer, por ejemplo, en Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y a continuación habla justamente de que es el Señor el que conoce nuestros corazones, que es el Señor el que escudriña hasta lo profundo de nuestro corazón. Y nuestro corazón está contaminado, está manchado por el pecado. Pensemos en lo mismo que decía el Señor Jesucristo en Mateo 15:19, que dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos,
los falsos testimonios, las blasfemias. O como dice en Mateo 12, 34 y 35, cuando estaba hablando con los fariseos, decía: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y podríamos pensar que estos textos a lo mejor se refieren a las personas que se encuentran sin el Señor Jesucristo habitando en sus corazones. Sin embargo, en el libro de Romanos nos encontramos con que el apóstol Pablo llega y dice en Romanos 7:18: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y más adelante, en el versículo 13, perdón, en el capítulo 13, verso 14, dice, al final de este versículo: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esto significa que esta contaminación que tiene nuestro corazón, producto del pecado, no se va o no desaparece porque el Señor ya está morando en él, sino que es algo que nosotros tenemos que estar vigilando día a día. Porque, como dice Santiago, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, estamos hablando justamente de que cada uno es tentado por aquellas cosas que a uno le parecen atractivas. Entonces, si alguien, por ejemplo, no tiene problemas con, no sé, por decir algo, con amor al dinero, probablemente para él no va a ser problema manejar plata, estar ahí, no sé, como un cajero, qué sé yo. Pero alguien que tenga, digamos, eso en su corazón, puede ser que constantemente esté pensando en cómo llegar a apropiarse de esto. Y así con cada una de las cosas o los aspectos en nuestra vida. Entonces, tenemos que estar con una actitud vigilante, con una actitud de estar atento de qué es lo que está pasando por nuestra mente, qué es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Y qué es lo que estamos haciendo. Porque si no estamos atentos a estas cosas, no estamos guardando nuestro corazón. Y como dice aquí en el texto, de él mana la vida, es decir, de él eh, se hace, o con nuestra voluntad, con nuestra mente, con nuestros sentimientos, es que hacemos cada una de las cosas que estamos haciendo en nuestro día a día. Y es por eso que llama a este Padre, o nuestro Padre Celestial, a guardar nuestro corazón. Porque en base a Él es que nosotros actuamos, en base a eso es que lo que nosotros vamos caminando en nuestro día a día. Entonces, tener esta actitud vigilante, estar atentos en nuestro camino a qué son las cosas que están sucediendo en nuestro corazón, es súper importante para poder caminar efectivamente en vías de nuestra santificación. Y no es, como conversábamos el otro día con los niños, el hecho de querer ganarse el cielo, porque sabemos que esto es parte de la obra de nuestro Señor Jesucristo, sino que es justamente ir dando paso a paso nuestro caminar hacia, hacia una vida santa, hacia una vida pura, hacia una vida que Dios quiere para nosotros. Y esto lo podemos ver en bastantes versículos donde nos llama justamente hacia la santidad. Ser santos como yo soy santo, por ejemplo. O donde nos plantea justamente de que nosotros somos, digamos, sus amigos si es que hacemos lo que Él nos manda.
y sus mandamientos veíamos también que no son gravosos, sino que nosotros deberíamos cumplirlos justamente para poder eh, ir conforme a lo que el Señor quiere de nosotros. Y aquí es donde pasamos al tercer punto, que es poder mirar e ir adelante sin desviarnos. ¿Y cómo logramos esto? Pareciera ser en la retórica muy fácil, pero en la práctica un poco más complejo. Y la única forma de poder ir adelante sin desviarnos es siendo guiados por el Señor. Recordemos, por ejemplo, el mismo Salmo 23 que todos conocemos, donde dice que me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Es decir, es el mismo Señor quien nos guía por amor al nombre de Él. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el poder ir, el caminar, el tener puestos los ojos eh, y hacia adelante sin desviarnos? Significa justamente del poder estar atentos, eh, cuidando nuestro corazón, mirando justamente qué es lo que el Señor desea, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor ha fijado como rumbo para cada una de nuestras vidas. Y aquí es fundamental el estudio de la Biblia. Es fundamental el poder estar atentos a la palabra del Señor. Es fundamental el poder leer y reconocer cada una de las cosas que el Señor quiere para nosotros. Es así como, por ejemplo, en el Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es decir, la palabra del Señor tiene que ser la que nos va guiando en este caminar. Por otro lado, tenemos que nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor Jesucristo. Es así como en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, eh, al principio llega y dice que nos tenemos que despojar de todo peso y del pecado que tenemos para poder correr la carrera que tenemos por delante, puestos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de la fe. Es así como podemos llegar e ir puestos nuestros ojos en Cristo, porque de otra forma nosotros podemos transformar todo en una religiosidad, tal cual como sucedió con el pueblo de Israel, que después de haber sido rescatados de Egipto, haber caminado eh, por el desierto y haber conquistado la tierra prometida, se olvidaban del Señor y volvía el corazón a una religiosidad, muchas veces del hacer cosas, del poder eh, eh, ¿cómo se llama esto? Todo, digamos, desde acá, no desde el corazón propiamente tal, sino porque sentían que lo tenían que hacer, porque era bueno, porque para ser una mejor persona, porque era el Señor quien lo pedía, pero no lo hacían con sinceridad, sino que lo hacían simplemente por cumplir. A tal punto en que hacían muchas veces lo que la ley decía, pero no cumplían con el espíritu de la ley. Entonces, claro, eran capaces de guardar el día de reposo, pero, por ejemplo, no ayudar al prójimo. Digamos, si es que caía justamente en ese día. Y por lo mismo criticaban mucho al Señor Jesucristo, que era capaz de sanar enfermos en día de reposo,
o que recogían para comer en ese mismo día, o que los discípulos no se lavaban las manos, y así un montón de cosas que hablaban justamente, que estaban orientadas hacia lo que era la purificación, hacia la dedicación del poder dedicarse a estudiar y entender la ley de Dios, cuáles eran las cosas que él quería efectivamente de su pueblo. Eh, y se perdían, digamos, justamente eh, en la religiosidad y no en el caminar hacia lo que Dios efectivamente quería. Entonces nosotros no tenemos que caer en lo mismo, y es por eso que tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, porque es Él eh, quien efectivamente nos da la salvación. Es Él quien es el verbo y la palabra de Dios que guía y alumbra nuestro camino para que podamos andar por sendas de justicia. Entonces, como aplicación o, o, o conclusión de, de este sermón, podríamos preguntarnos cómo podemos obtener sabiduría y proteger nuestro corazón. Y la mejor manera de guardar el corazón es mantener nuestros pensamientos, nuestros afectos, nuestras decisiones centradas en el Señor Jesucristo, en su salvación, en su sabiduría y su voluntad. Y poder hacer, como dice en Filipenses 4, 8 y 9, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con todos vosotros. Esto es justamente el desechar nuestros pensamientos o nuestras tentaciones y no alimentarlas, no dar vueltas eh, en maquinaciones, sino que desecharlas y empezar a pensar justamente en todas aquellas cosas buenas, puras, amables, que nos ha provisto el Señor, en cada una de sus bendiciones, en cada una de las cosas que Él ha permitido para nosotros. No estar concentrado en las cosas que nos hacen daño, en aquellas cosas que nos pueden hacer caer, en aquellas cosas que nos pueden llevar a tener un pensamiento más bien amargado. Por ejemplo, no sé, el hecho de ahora en esta cuarentena no poder salir, y llegar y decir, oh, y concentrarse en eso, en que estoy encerrado, no puedo salir, sino más bien estar pensando en cuáles son las bendiciones que hemos recibido gracias a no salir. El poder haber estado más tiempo con nuestra familia, el poder disfrutar de algunos detalles que no podíamos porque estábamos eh, eh, en nuestros trabajos, no sé, a lo mejor el hecho, no sé, alguna cosa muy simple que puede ser el no ducharse temprano en la mañana, sino que a mediodía, cerca de la hora de almuerzo, cosa de no estar ahí entumido en la mañana, o cualquiera de estos detalles. Eh, o más bien pensar en que si bien ahora estamos encerrados, algún día estaremos también eh, fuera de esto y pudiendo disfrutar todo esto que no hemos podido tener. Entonces, eh, pensemos en aquellas cosas que nos han sido de bendición, en aquellas cosas que nos han sido eh, de bálsamo, de alivio a nosotros. ¿Y qué más bálsamo y alivio que saber que nuestros pecados están perdonados? De saber que es el Señor Jesucristo quien nos quitó todo este peso del pecado para que nosotros podamos hacer justamente eh,
lo que plantea el catecismo de Westminster en su pregunta número uno, que es cuál es el fin o cuál es la finalidad del hombre. Eh, y nosotros podemos ver aquí que es justamente el poder eh, alabar al Señor y gozarnos en Él. Y es esto justamente lo que nos va a llevar a proteger nuestro corazón, a obtener la sabiduría, al poder ser guiados por su palabra y ser efectivamente y poder siendo cada día más a su imagen, más a lo que Él quiere que seamos. Eso es, mis hermanos. Espero que eh, estas palabras de este mensaje las podamos retener, les hayamos podido prestar atención y así también poder guardar nuestro corazón y caminar en lo que el Señor quiere de nosotros, que es ir cada día perseverando y llegar así a ser algún día glorificados con nuestro Señor. Amén.